Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Abra un momento su Biblia, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 12. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos a esperar que algunos hermanos lo encuentren. Después de Hebreos, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Lo leemos todos en altavoz? Vamos, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiero compartir con ustedes, a manera de continuación de lo que les compartí el domingo, este mensaje que he titulado La realidad de la tentación. Ustedes recuerdan que el domingo pasado estuvimos diciendo que la tentación no es lo mismo que pecado. ¿Alguien recuerda qué dijimos acerca de la tentación? Los que toman nota. Dijimos que pecar es la acción, pero que tentación es la provocación a desobedecer al Señor. Dijimos que es una incitación. Y dijimos también que aunque pecado y tentación no son lo mismo, las dos cosas duelen mucho. Quisiera preguntarle, ¿hay alguien aquí que, enfrentando sus miedos y la pena, nos quisiera decir rápidamente cuál es su debilidad pecaminosa? ¿Hay alguien aquí que se atreva a eso? ¿Cuál es su debilidad pecaminosa? Si hubiese 2 voluntarios, sería fantástico para que hiciéramos un ejercicio. A ver, Cevitas. Tu debilidad pecaminosa es la inmoralidad sexual. Sí, bien, muchas gracias. Susi. Robar. Tu debilidad pecaminosa es robar. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos diga cuál es su debilidad? Fernando. Las damas. Sí. O sea que también está ligado a la inmoralidad sexual. Muy bien, gracias. Muy valiente de tu parte. Algunas veces nos cuesta reconocer eso. ¿Alguien más? A ver, una dama. Lili. La ira. La hermana Liliana siente debilidad con la ira. Cualquier cosa te saca de quicio. Bien, y cuando te airas no te controlas. Está tratando, muy bien, pero ya lo reconoció. ¿Cuál es su debilidad? ¿Alguien más? Nos da pena, ¿cierto? Patri. Sí. Eres pendenciera. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Hermano Juan. Las damas. ¿También dirigido a la inmoralidad sexual? Muy bien. Muy bien. De los que levantaron la mano y expresaron,
sienten que tienen otra debilidad pecaminosa además de esa? A ver, de los que levantaron la mano. Susi. Además de robar, ¿qué otra debilidad pecaminosa tienes? La ira, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Sebas. La pereza, muy bien. Patri. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿me van ayudando con el micrófono, por favor? Patricia dijo que la otra debilidad es que es metida. Bueno, hermano Hamilton, tu primera debilidad. ¿Eres muy impaciente con? Al conducir, al conducir. Sí, el conducir, sí. Sí. Bueno, desde Maicao, la hermana Isabel Milagros manda decir que su debilidad es la mentira. Bien. Entonces tu primera debilidad es que eres desesperado al conducir. Y entonces te bajas del carro y usted no sabe quién soy yo. Sí, ok. Bien. Hermano Juan, solo esa. Solo esa. Susi, ¿ibas a decir algo más? Las mentiras también. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. No es fácil exponerse públicamente. Y, Patri, ¿qué sentiste al decir que eres metida? Pena, ¿cierto? Pena. Nuestras propias debilidades hacen eso, nos producen pena. Pero cuando empezamos a identificarlas, vamos a tener armas espirituales para poder detenernos frente a ese tema. ¿Cómo? Armas el hermano Ramiro, dice Johnny. Que bien, muy bien. Bueno, muy bien. Ahora bien, quiero que miremos rápidamente varios temitas. El primero son los tipos de tentación que hay. En primer lugar, quiero que hablemos de las tentaciones que provienen de gente que se opone a Dios y a su palabra. En el Santo Evangelio según San Mateo, el evangelista nos dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, está hablando de Jesús el Señor, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Quiénes eran estos fariseos y saduceos? En la época del Señor Jesús había varias sectas judías y había varios movimientos que podrían denominarse sociales, inclusive políticos, que tenían una gran influencia. Pero los fariseos y los saduceos eran dos de las grandes sectas que había en esa época. Ambos tenían grandes diferencias. Por ejemplo, los fariseos decían que todo el Antiguo Testamento tenía validez de ser escritura sagrada. Los saduceos decían que solo el Pentateuco, así que ellos creían que Dios había inspirado solo. Hay un feedback. Los saduceos decían que solo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio era palabra de Dios. Entonces ahí ya había una gran diferencia. Basado en eso que los saduceos decían que no existían ni ángeles, ni demonios, pero que tampoco había resurrección. Ellos decían que una persona después de muerta no tenía ninguna esperanza en el más allá, sino que simplemente su espíritu volvía a Dios y su alma desaparecía. Los fariseos, como creían en todo lo que dice el Antiguo Testamento, ellos decían, no, si hay resurrección,
Dios ha prometido que después de pasar por esta vida en la que este cuerpo por causa del pecado morirá, sí hay resurrección. Y aunque ellos siempre estaban contrariándose y estaban peleando unos a otros, había algo, o más bien alguien que los unía para ponerse de acuerdo frente a un tema. Ese alguien era Jesús. En la única cosa que se ponían de acuerdo los fariseos y los saduceos era en ponerle tropiezo, hacerle oposición y, como dice aquí el evangelista, tentar al Señor. Leamos una vez más el texto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Cuando hablamos de tentaciones que provienen de la gente que se opone a Dios y a su palabra, quisiera preguntarles, ¿se han dado cuenta ustedes que la gente que se opone al Evangelio del Señor Jesucristo siempre está lista para criticarle a usted porque usted no da fruto, o porque usted se enoja, o porque usted tiene un comportamiento inadecuado? Siempre. Las personas que se oponen a Dios y a su palabra siempre le criticarán a usted. Siempre estarán encontrando un motivo para señalarle que usted sigue siendo un pecador común y corriente. Y siempre estarán haciendo algo para sacarlo a usted de quicio. Vale la pena decir en este punto que es cierto que hay gente que da muy mal testimonio del Evangelio y avergüenzan con su vida inmoral a la iglesia y a sus pastores. Sin embargo, hay que ser claros. Por más que amemos a nuestros familiares no cristianos, por más que amemos a nuestros amigos no cristianos, por más vínculos que tengamos con personas no cristianas, siempre ellos van a usar expresiones para tentarnos. Siempre habrá una expresión con la cual se querrán burlar de nosotros. Casi siempre son las mismas expresiones. Cosas como, ¿usted que lleva el diezmo a su pastor? O ustedes allá que no creen en la Virgencita. Venga, y usted que es tan cristiano, usted sí se puede enojar. Preguntas tan tontas como esta. Oiga, ¿y los cristianos pueden ir a una fiesta y pueden bailar y pueden tomarse un vinito? Detrás de todas esas preguntas no hay un interés por ellos saber algo de nuestra vida. ¿Saben qué hay? Un deseo de tentarnos, de burlarse de nosotros, pero lo hacen sofisticadamente. La Biblia nos va a mostrar que en otros pasajes a Jesús le hacían preguntas para tentarle, pero eran preguntas capciosas. ¿Y sabe qué son las preguntas capciosas? Son la forma como gente maliciosa tiene la tendencia a invitarnos al terreno de la tentación para tratar de invalidar dos realidades. Por un lado, la gente se quiere burlar de algo que nosotros no hemos negado, y es que seguimos siendo o teniendo una naturaleza pecaminosa. Y por el otro lado, la justificación de lo malo que ellos hacen, tratando de burlarse de nuestra fe y de nuestra búsqueda de la santidad, diciendo que así como nosotros fallamos en pequeñas cosas, ellos también tienen derecho a fallar. Mire estos textos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 15 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Usted puede terminar de leer el texto en su casa, pero quisiera preguntarles, si usted tuviera la oportunidad de que Jesús le respondiera una pregunta, ¿usted le haría una pregunta tonta o una pregunta capciosa? Usted le haría una pregunta verdaderamente importante. Sin embargo, observe lo que el evangelista está diciendo. La intención del que preguntó no era querer saber, no era querer salir de la ignorancia, no era querer aprender, era tentarle. En Marcos capítulo 12, versículos 13 al 15, la Biblia dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar el tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y miren esto: mas él, o sea Jesús,
percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces aquí tenemos una primera fuente de tentación: personas que se oponen a Dios y a su palabra. Tenga mucho cuidado con ese tipo de personas. Cuando usted perciba que hay alguien que se quiere burlar de su fe y de lo que usted cree, entienda esto: lo quiere tentar. A esas personas no se les responde ni se les alargan las conversaciones. Mire que antes de responder lo que tantas veces nos han dicho acerca de los impuestos que dijo Jesús cuando expresó: tráiganme una moneda. ¿De quién es el sello que está en la moneda? Le dijeron: del César. Y él dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes de responder eso, él los acusó y les dijo: ¿por qué me tientan? Pero observe lo que además dice el versículo 15: mas él percibiendo la hipocresía. Así que hay una primera fuente de tentación: personas hipócritas que se quieren burlar de nuestra fe y nos quieren hacer preguntas capciosas para llevarnos al terreno de la tentación. La segunda fuente de tentación son las tentaciones a causa de nuestros propios malos deseos. Ahorita hicimos un ejercicio y algunos de ustedes contestaron muy sinceramente. Si volvemos a Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, el escritor dice: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. El domingo pasado dijimos: si en algún momento te sientes tentado con una debilidad pecaminosa, no vuelvas a decir que Dios te está poniendo en tentación. No es el Señor. Ya sabes que viene del diablo. Pero también aquí Santiago está diciendo: hay algo más. Versículo 14: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Sebas, quisiera preguntarte, además de la inmoralidad sexual y además de la pereza como tentación, ¿tú sientes tentación a ser metido? ¿No eres metido? Listo. Patri, además de ser metida, ¿y cuál fue el otro que dijiste? Y pendenciera. ¿Sientes que para ti robar es una tentación? No. Entonces vengan aquí un momentico. Sebas, Patri y Susi. Susi, venga pues acá un momentico. Venga acá un momentico. Rápido, rápido. Mire, estos son nuestros 3 hermanos valientes que hablaron de sus debilidades pecaminosas. Venga pues, Evitas. Hágase acá. Para que no me las mire, porque usted tiene debilidad con la inmoralidad sexual, no las puede mirar. A propósito, Patri todavía se quiere casar, uno no sabe. Listo, entonces, inmoralidad sexual y pereza. Pendenciera y metida. Robar y mentir. Listo. ¿Tienes debilidad por robar? Sí. ¿También? Ah, no, viejo. No. ¿Quién? ¿Usted? No. Ah, ok. ¿Para ti es una debilidad robar? No. No. Listo. ¿Para ti es una debilidad robar? No. Por respeto a la niña, no le preguntaré nada de la inmoralidad sexual, pero uno creería que para ella no es una debilidad. ¿Listo? Estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué te parece más grave? ¿Una persona que es pendenciera y metida, que roba y miente, o lo que tú haces? Normalmente, sé sincero. Normalmente no es escandaloso lo que yo hago. Correcto. Realidad. Y sufres con eso. Sí. Listo. Ahora, ¿qué es más escandaloso para ti? ¿Un hermano de la iglesia que mira a todas las damas con lujuria o lo que tú haces? El hermano que mira a las damas con lujuria. Listo. O sea, el otro, ¿cierto? El otro. Si me regalan el micrófono para que ellas respondan, vamos a esperar al hermano Henry, que su debilidad pecaminosa es llegar tarde con el micrófono. Entonces, tu debilidad pecaminosa te parece menos grave que el hermano que mira con inmoralidad sexual, ¿cierto?
Listo. ¿Qué te parece más grave? ¿Que tú robes y mientas o que Patri pelee con los hermanitos y que sea metida? ¿Qué es más grave? Que sea metida. Que sea metida. Bien, bien. Lo que está pasando acá es lo que normalmente pasa. Nos parece más grave lo que el otro hace que lo que nosotros hacemos. Y aunque Cevitas ha dicho que le parece más grave lo de él, también hay que decir, y lo diré como su pastor, a él le duele más porque él lleva un tiempo luchando y siendo victorioso con esa debilidad pecaminosa. Así que a medida que ha sido más consciente, le duele más cuando llega la tentación. ¿Cierto es? ¿Cierto? ¿Hemos logrado avanzar? Sí, señor. ¿Cuánto hemos logrado avanzar de 1 a 10? 7. 7. Pero tal vez ustedes dos no se habían sentado a meditar que esa debilidad pecaminosa les está haciendo mucho daño. ¿Cierto? Miren, esa es nuestra realidad. Ahora bien, ¿cuándo nos coge ventaja la debilidad pecaminosa? Cuando no reconocemos que somos propensos a pecar y nos convertimos en señaladores de lo que los demás hacen. Gracias, queridos modelos. Démosle un aplauso muy fuerte a ellos por su valentía. Se ven hasta lindos cogidos de la mano. Muy bien. Entonces, miren pues, sigamos. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que aquí hay una fuente de tentación, lo que yo tengo adentro. Por ejemplo, si Cevitas está viendo televisión y está con el control remoto pasando taque, 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 y llega a una imagen donde hay pornografía, él va a sentir que ese deseo lo quiere arrastrar a detenerse a mirar eso que están mostrando. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero, por ejemplo, como Cevitas no tiene debilidad ser metido, entonces, si en la calle, afuera de la casa de él, hay una pelea, Cevitas dice, ve, hay como bulla, pero él no tiene deseos de ir ni a mirar qué está pasando y tampoco, si de pronto sale a mirar, tampoco sale a averiguar, ¿oíste? ¿Y quién empezó? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque esa no es su debilidad. Entonces debemos ser claros en que si cada uno tiene una debilidad, tiene que aprender a reconocerla. Y eso requiere humildad. Porque aunque Patri y Susi dijeron que les parecía más grave lo que los otros hacían, esa es la tendencia general de todos. Nos parece más grave lo que los demás hacen y cuando nos parece más grave lo que los demás hacen, descuidamos nuestra propia vida espiritual. Escribiéndole a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 9, Pablo dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Así que aquí debemos hacer un pare. Y quisiera darle 30 segundos para que ahí donde usted está, en silencio, haga rápidamente un listado y diga, mi debilidad o debilidades pecaminosas son estos deseos. Piénselo por 30 segundos. ¿Cuáles son sus debilidades pecaminosas? Además, quisiera invitarlos, a partir de hoy, agréguenle una petición a su oración al Señor. Díganle siempre, Señor, ayúdame a ver
cuáles deseos pecaminosos se han convertido en una constante en mi vida y no he sido capaz de detenerlos. Porque algunas veces convivimos con cosas que no nos damos cuenta. ¿Saben cómo son los deseos pecaminosos? Los deseos pecaminosos dicen que son como el mal aliento. Todo el mundo lo siente, pero no aquel que tiene el mal aliento. Las personas van a ver en ti que tu debilidad pecaminosa puede ser orgullo, o que eres terco, o que guardas resentimiento, o que eres rebelde, o que eres desobediente. Sin embargo, cuando has convivido mucho tiempo con esos deseos pecaminosos, ya ni siquiera los reconoces. Así que si alguien te dice, es que usted es muy terco, no, yo hago lo que creo y prefiero que me arranquen la cabeza, pero no soy terco. Sí, estás demostrando que eres terco. Entonces la segunda fuente es nuestros propios malos deseos. Hay una tercera fuente que son las tentaciones que provienen directamente del diablo. Los evangelios nos muestran cómo el Señor Jesús fue incitado por Satanás para hacer cosas como convertir piedras en pan, que no es un acto malo, pero que llevaba en sí mismo, como vimos el domingo, un desvío a que el Señor Jesús hiciera la voluntad del Padre. ¿Cuál era la provocación e incitación que el diablo quería hacerle al Señor Jesús? Que Jesús dudara de lo que el Padre había dicho 41 días atrás. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Si volvemos a este mismo pasaje, pero lo leemos como lo escribió el doctor Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, el escritor nos va a decir: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, al desierto, por 40 días, miren esto, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que en cualquier situación, la superioridad de la palabra de Dios contra cualquier revelación, incluso si proviene de Satanás, tiene que ser respondida, alejada y distanciada con la verdad de lo que Dios ha dicho. Y aquí quiero detenerme un momento. Hermanos, les hemos dicho en la iglesia que debemos leer la Biblia diariamente, ordenadamente, fervientemente. Hace algunos días el pastor dijo, vamos a agregarle otra, alegremente. Pero preguntémonos esto, ¿estamos memorizando la palabra de Dios? Porque si no la memorizamos, entonces, si el diablo viene con una tentación, ¿cómo le vamos a responder? ¿Qué es lo que recordamos cuando viene la tentación? Piensa en lo siguiente: cuando tu papá o tu mamá hacen algo que a ti te molesta, ¿te has dado cuenta que en ese momento el diablo ha venido a traerte como tentación el que violes un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre? Cuando te das cuenta que un hermano nuestro ha caído en pecado porque se dejó seducir por su debilidad, ¿te has dado cuenta que normalmente quienes empiezan a contar ese hecho son personas chismosas y que tal vez tú estás siendo tentado por el diablo para que en vez de invitar a esos chismosos a que oren por el hermano, tú simplemente abras tu boca y empieces a hablar mal de ese hermano que ha pecado? Permítanme, pongo un ejemplo. Supongamos que una hermana de la iglesia, la hermana Liliana, comete inmoralidad sexual contra su esposo. Y supongamos que ella, su esposo y sus niños vienen y hablan solo con los pastores, pero alguien más de la iglesia se dio cuenta.
Así que van a ver que durante un tiempo los hermanos van a estar separados. Entonces Lili viene al culto de las 8, Johnny viene al de las 10:30, porque están heridos, están orando a distancia, están esperando que Dios les sane y que ese rencor se vaya. Y alguien, como estuvo averiguando por qué andaban separados, empieza a decirle a otros: Sebas, esa Liliana como se veía de seria, Sebas. No, ¿quién se lo iba a imaginar? En ese momento Sebas tiene dos opciones. Una, contrarresta esa tentación del diablo con la palabra y le dice a ese otro: hey, ¿sabes algo? No estás hablando correctamente de ella porque es una dama y porque es nuestra hermana. Yo te invito a que oremos por ella y por su esposo. O tiene la otra opción. Yo sí decía, es que ella venía vestida a la iglesia de una manera apretadita, muy sensual. ¿Sabes qué pasó ahí? Sebas olvidó la palabra en la que dice que debemos llevar la carga del otro como si fuera nuestra, y se dejó llevar por la tentación del diablo. ¿Me estoy haciendo entender, queridos hermanos? Pero ¿cuándo somos capaces de contrarrestar la tentación que trae el diablo? Cuando hemos memorizado la palabra del Señor. Le pondré un ejemplo más sencillo. Usted, querida mamá, que le da esas pelas tan duras a sus hijos cuando se equivocan. Antes de darle un golpe con una correa, usted ha escuchado a la voz de Dios decirle: mamá, no exasperes a tu hijo. No lo lleves al punto de la desesperación. ¿Has sido capaz de detenerte con la correa y decirle a tu hijo: ¿sabes qué, mi amor? Creo que estás actuando mal porque te estoy presionando mucho. ¿Podrías perdonarme? Muchas veces caemos en la tentación porque nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no le hemos dado cabida a la palabra de Dios. Piense en esto otro. Usted tiene previsto venir a la iglesia a adorar al Señor, pero justo cuando usted va a llegar, llegó una visita inesperada y usted decide renunciar, venir al culto por quedarse atendiendo a esa visita, y usted hace todo por atender bien a la otra persona. Esa era una tentación para usted. Usted en ese momento debió haber recordado lo que dice la Biblia. Por ejemplo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Expresiones como: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. No, pastor, es que yo me quedé porque no había quien les hiciera almuerzo, no había quien les sirviera. Entonces, ¿a quién vas a servir? ¿A la gente o a Dios? Miren la importancia de memorizar la palabra. Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón y la memorizamos, seremos capaces de saber cuándo nos está viniendo una tentación y podremos contrarrestarla citando lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto. Vamos a mirar algunas cosas que debemos saber acerca de la tentación. La primera: todo ser humano es tentado. Todo ser humano. Recuerdo que hace algunos años atrás una hermana adulta de la iglesia me dijo: es que a mí ya nada me tienta. Yo ya superé esa etapa en mi vida. Yo guardé silencio por respeto a su edad, pero no porque estuviera compartiendo lo que estaba diciendo. Mire, hermanos, ¿saben cuándo no volveremos a sentir tentación? El día que demos el último suspiro. Porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, dice que quien muere no vuelve a pecar. Pero mientras estemos vivos, vamos a ser tentados por cualquiera de estas tres fuentes: por personas que se oponen a la palabra de Dios, por nuestros propios malos deseos e incluso por el diablo. Entonces el primer principio es este: todo ser humano es tentado. En primera a los Corintios, que es una carta que escribió Pablo, en el capítulo 10, versículo 13, él dijo: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación,
Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El género humano hace referencia a todos los que tienen vida y tienen tres características: espíritu, alma y cuerpo. Así que ahí estamos diferenciados de los animales, estamos diferenciados de las plantas y estamos diferenciados de los seres espirituales, ya sean ángeles o demonios. Así que Pablo está dando aquí una verdad que dicha así parece obvia, pero que tiene implícita mucha verdad que genera seguridad al ser humano. Por un momento trate de mirar a los que están aquí reunidos y piensen lo siguiente: él o ellos, al igual que yo, somos tentados. Todos somos tentados. Recuerdo que hace algunos años atrás llegó a esta iglesia una familia a la que después de conocer yo les pedí que no volvieran acá, sino que se devolvieran a su iglesia. Y les voy a decir por qué. Resulta que ellos vinieron a esta iglesia porque en la iglesia donde ellos se congregaban, un día el pastor, en medio de la predicación, les dijo: hermanos, discúlpenme un momentico, necesito que me regalen unos minutos porque debo ir al baño. En medio de la predicación el pastor fue atacado por una terrible diarrea y tuvo que detener la predicación e ir al baño. Resulta que la mamá de esa familia que llegó a la iglesia se enojó con el pastor. Resulta que esa señora todo el tiempo en la historia de su cristianismo había creído o no había meditado en que el pastor es un ser humano que va al baño, que come, que se cepilla los dientes, que puede tener tal vez un mal olor en su cuerpo, que se enferma. Entonces, cuando ella escuchó que el pastor se fue al baño, ella dijo: este no es un hombre de Dios, porque si fuera un hombre de Dios, los hombres de Dios han sido transformados y no necesitan ir al baño. Ella lo estaba diciendo sinceramente. Ella no lo estaba diciendo como una crítica a ese hombre, sino como la frustración por haberse dado cuenta que ese pastor iba al baño. Ellos estuvieron varias semanas con nosotros y después de varias semanas yo me acerqué y les pregunté de dónde venían. Me dijeron: venimos de tal iglesia en tal barrio. Ya. ¿Y por qué se están congregando con nosotros? Y me contaron la historia. Durante varias semanas me reuní con ellos para decirles: hermanos, ese no es un motivo para cambiarse de congregación. Y traté de explicarle a la hermana: todos los pastores vamos al baño, miccionamos, comemos, tenemos que lavarnos el cabello con jabón, con champú. Y miren, hermanos, fue para mí, me llenó de tanta compasión ver la actitud de esa hermana, porque ella no creía que eso fuera cierto. Ella creía que los pastores nos manteníamos bien peinados y todo de manera milagrosa, como un acto hecho por el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque, hermanos, aunque parece obvio lo que Pablo está diciendo, debemos entender: somos seres humanos y somos tentados precisamente por esa condición. Esa hermana, al creer que su pastor nunca tenía necesidad de ir al baño, además luego en las consejerías expresó que ella consideraba que su pastor nunca jamás pecaría porque era el pastor. Yo le dije: es posible que ese hombre no vaya a cometer ninguna inmoralidad sexual, pero es posible que él tenga otras debilidades, ira, enojo. Es posible que él luche con sus ojos viendo a algunas mujeres que van vestidas muy apretaditas a la iglesia. Ella me decía: entonces no es un hombre de Dios. Le dije: no pongas eso en entredicho. Él es un hombre de Dios, pero es eso, un ser humano. Queridos hermanos, cuando pienso en esto, siento tanta esperanza. Ningún predicador, por famoso que sea, ningún predicador en la historia, por grandes milagros que haya hecho, estaba ajeno a esta realidad. Todos los seres humanos somos tentados. Así que quiero decirle lo siguiente para que usted tenga esperanza. Usted no es persona cuando se siente tentado. Por el contrario, es persona
Y eso lo hace ser alguien necesitado de Dios. Cuando te sientas tentado, dile a tu mente: no soy peor persona por estar sintiendo esta tentación, pero corre a los brazos del Señor. La segunda cosa que es muy importante es que la tentación se puede soportar. Y esto también es muy esperanzador. Miren lo que dice en la segunda parte el apóstol Pablo: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Detengámonos ahí. Esta es otra verdad muy apropiada que debemos saber, interiorizar, y debe ser motivo de regocijo espiritual. Esta verdad que dice el apóstol Pablo deja sin piso la idea equivocada que tenemos, que jamás podremos superar nuestra propia debilidad. Y a diferencia de algunos que piensan que Dios es injusto, Pablo demuestra que Dios es fiel al no permitir que seamos tentados más de lo que podemos aguantar. Escúchenme bien: si su debilidad pecaminosa es ser metida, pero su debilidad pecaminosa no es asesinar a otra persona, Dios jamás permitirá que te llegue una tentación en la que te pongas al borde de asesinar a una persona. Sin embargo, Dios permite que seas metida y Él sabe que si tú te lo propones y te dispones, puedes aguantar y puedes soportar esa tentación. Tú no eres metido, pero seguramente cuando vas conduciendo y alguien te atraviesa la moto o te tira el carro, tú puedes hasta bajarte con mucha valentía porque quieres acabarlo con 2 o 3 puños, o inclusive te mandas la mano atrás como cuando hacían los mafiosos, dizque para decir que tenían un arma pero no tienen nada. Pero si tu debilidad pecaminosa no es la inmoralidad sexual, debes tener que jamás verás a otra mujer que no sea tu esposa con ojos de codicia. Ahora bien, si Dios te ha permitido o ha permitido que tú sufras esa tentación, Dios sabe, si Hamilton se propone, él será capaz de soportar esta tentación. ¿Qué tiene que hacer Hamilton? Pues hacer esto: descansar en esta fidelidad de Dios, descansar en que Dios ha dicho que no serás tentado más de lo que puedas soportar. Así que si una tentación te llegó, entonces debes saber que la puedes soportar. En tercer lugar, la tentación siempre tiene escapatoria. Sigue diciendo Pablo en la tercera parte de este texto: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Piensa en tu debilidad, piensa en tu debilidad, piensa en tu debilidad. Pensemos todos en nuestra debilidad. Llegó ese momento de tentación en la que uno quiere pecar contra el Señor y contra la gente. Pablo dice: varias cosas. Primero, estás viviendo una situación normal y eso no te hace peor persona. Segundo, puedes aguantar tu tentación. Y tercero, abre los ojos. Hay una puerta que Dios ha abierto para que salgas corriendo y no vuelvas a pecar cayendo en esa tentación. Toda tentación siempre tiene una puerta de escapatoria. Toda tentación siempre será atendida por Dios, respaldándonos para decir: puedes caer en el pecado que la tentación te ofrece o puedes salir corriendo por esta puerta. ¿Estamos claros en eso? Algunas veces la gente dice: no, pastor, es que yo cometí ese pecado, me sentí muy tentado, estaba entre la espada y la pared. Con respecto a la tentación, quiero que sepa algo: esa premisa no es válida. Dios ha dicho por medio de su palabra que nunca en una tentación estarás entre la espada y la pared.
siempre Él te dará una puerta de salida. Entonces, como ya sabemos estas cosas, ¿qué tal si les digo algunas cosas con las cuales podemos hacer frente a la tentación? ¿Les interesa saber cómo hacer frente a la tentación? Sí, rápidamente. Primero, reconocer nuestra debilidad. Algo de lo que estábamos haciendo ahorita, evaluándonos. Dice Santiago, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que esto se ajusta a lo que dijimos atrás, y es que la individualidad de la tentación o su patología aplica según mi propia debilidad. ¿Qué debo hacer? Reconocerla. ¿Sabe algo, hermano Hamilton? Yo también me siento provocado y tentado cuando estoy conduciendo. Y le voy a contar algo que nos pasó esta semana. El lunes ustedes vieron el aguacero tan fuerte que cayó. Así que yo me comprometí con el equipo pastoral a que yo iba a venir a ver si el templo estaba inundado. Efectivamente lo encontré inundado. El hermano Juan, mi suegro, me acompañó. Luego llegaron algunos diáconos, el hermano Ramiro, Pablito, Robinson y su esposa, Carlitos, el hermano Johnny. Nos ayudaron a secar, por eso usted ve que el tapete hoy no está, ya está en tratamiento porque se mojó. Pero me pareció particular lo siguiente. Cuando fui a salir de mi casa, mi esposa me dijo, mi amor, el tráfico hoy está muy pesado. Hay mucha gente en la calle, la gente está como loca. Por favor, si te hacen algo, no te bajes del carro, quédate quieto, mi amor. Por favor, no te dejes provocar. Me pareció eso tan lindo. Y ella me decía, ¿me lo promete? Sí, mi amor, te lo prometo. Y entonces me abrazó y me daba besitos como, pero prométamelo, prométamelo. O sea, no me lo diga por irse rápido, prométamelo en serio. Y yo fui consciente de eso. Y me vine pensando todo el tiempo, si alguien se me atraviesa, si alguien me insulta, no voy a ceder a esa tentación. Me di cuenta que, entre otras cosas, Dios me estaba dando una salida, pero tengo que reconocer mi debilidad. Hermanos, una buena manera de reconocer nuestra debilidad es escuchando lo que otros dicen acerca de nosotros. Cuando alguien nos diga algo acerca de nuestra personalidad y de cómo estamos equivocados, no nos molestemos, escuchemos. Queridos hijos, cuando sus papás les digan a ustedes cosas como, hey, estás muy perezoso, oye, tienes que ser diligente. Tú no puedes empezar a enojarte diciendo, yo no soy perezoso, es que me gusta dormir hasta las 11 de la mañana. Tienes que empezar a reconocer tu debilidad. ¿Saben por qué es importante reconocer nuestra debilidad? Porque cuando uno reconoce su debilidad, sabe cuál es el punto por el cual puede ser atacado. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dijo en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Reconoce tu debilidad. En segundo lugar, pues muy sencillo, si ya reconoció su debilidad, pues ojos abiertos y oídos despiertos. Si usted ya sabe que su debilidad son las damas que lo llevan a la inmoralidad sexual, pilas, atento a cómo se relaciona usted con damas que no son su esposa. Si usted ha dicho que le gusta saber mucho las historias de los demás, entonces usted ya reconoció su debilidad, pero ahora usted tiene que estar con los ojos abiertos y oídos despiertos, no para meterse más, sino para saber que ha llegado una tentación y usted debe decir, no quiero saber. Así si quiera saber, usted debe decir, no averiguaré, no me meteré. ¿Por qué? Porque ya reconocimos la debilidad. ¿Sabe por qué muchas veces a los cristianos nos pasan asuntos pecaminosos? Porque escuchamos la palabra y nos llegó, pero la olvidamos.
Se nos olvida. Y al olvidársenos, entonces perdimos esa preparación espiritual. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Normalmente cuando la gente tiene tentaciones, los consejeros espirituales le dicen, ore, ore hasta que lo venza. Pero escuchen, el Señor Jesús dijo que hay una cosa que hay que hacer antes de orar. Él dijo, estén alerta, estén alerta. Cuando yo estaba soltero, tomé la decisión durante un largo periodo de tiempo de no aceptar ningún tipo de invitación de mujeres solteras o de personas que yo percibía que iban a generar encuentros para que yo viera una u otra muchacha. ¿Qué hice? Empecé a estar alerta. ¿Por qué? Porque cuando uno está soltero uno sufre mucho cuando la gente le quiere imponer una novia. Mira, esta es la mejor muchacha de la iglesia, está un poquito viatica y solterona, creo que va a ser la ayuda idónea para ti. Hermanos, eso es muy incómodo. Pero también hay personas que no se presentan como la viatica, sino que teniendo un gran poder de seducción, se disfrazan como si fueran cristianas verdaderas para tratar de atraerlo a uno. Recuerdo particularmente una muchacha que una vez vino a decirme que había un ministerio que ella estaba desarrollando. Hermanos, créanme que cuando llegó, yo dije, algo aquí no anda bien. Era una nube de perfume. Y yo dije, esta no vino a presentarme el ministerio que está desarrollando. La reunión no duró más de 4 o 5 minutos. Le dije, muchas gracias, mucho gusto. Voy a hablar con el equipo pastoral. Si algo necesitamos, te vamos a buscar. Me di cuenta inmediatamente que venía con otra intención. Pero ¿qué hay que hacer? Estar alerta. Cuando salgas a conducir por la calle, entonces debes saber, alguien se va a atravesar, alguien te va a pitar, alguien te va a insultar. Si tienes eso presente, cuando llegue esa tentación, tú vas a seguir tranquilo. ¿Por qué? Porque ya estabas preparado. En tercer lugar, y aquí viene lo importante, ore. Ore. Él dice, el Señor Jesús, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando mi esposa me dijo el lunes, por favor, que nadie te provoque, no te dejes provocar. Cuando me subí al vehículo, yo oré al Señor. Le dije, Señor, esta es una noche muy difícil. Esta es una noche en la que fuerzas de oscuridad y demonios están detrás de la gente. Esta noche es posible que alguien me quiera provocar. Pero Señor, ahora que soy consciente, te ruego, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. ¿Saben algo, hermanos? Fui y recogí a mi suegro, vinimos acá, hicimos todo lo que teníamos que hacer, luego fuimos a recoger a mi suegra que estaba en casa, a mis padres, la pastora nos invitó a tomar chocolate a todos los que habíamos estado acá arreglando el salón, los llevé a la casa de ellos, llegué a mi casa y cuando llegué me di cuenta, el Señor había respondido mi oración, nadie me provocó. Ahora bien, ¿por qué es importante orar? Por 2 razones. Porque cuando uno reconoce su debilidad, está atento, entonces la oración fortalece el espíritu. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la oración nos permite expresar nuestra realidad delante de Dios. Y voy a ser claro en esto. Pocas veces oramos diciéndole al Señor, Señor, para mí es una tentación ciertas cosas que mi esposa me dice o hace. Y algunas veces yo me dejo llevar por la ira y la cargo a ella de todas las culpas por el peso de tanto trabajo que tengo. Señor, mi debilidad es ser enojón. Señor, mi debilidad es que me airo con la persona que más debo amar y cuidar. Pocas veces nos exponemos así. Algunas veces creemos que porque las personas que están a nuestro lado están ahí,
siempre estarán a pesar de lo que yo les haga. No, queridos hermanos, una de las cosas que podemos aprender y debemos hacer al orar es disfrutar, poder decirle al Señor cómo estamos. La semana pasada, el sábado pasado, a eso de las 10:30 de la noche, salí de mi habitación y fui y me arrodillé en la sala y le dije al Señor: Señor, estoy tan cansado. Señor, me siento tan débil. Señor, siento que mi mente está tan llena de cosas que algunas veces no soy capaz de poner las ideas en orden. Señor, necesito la paz que proviene de ti. Por favor, dame descanso, porque algunas veces tengo mi mente tan saturada que aun cuando estoy preparando la predicación ni siquiera se me ocurre cómo darle el título a un punto de los que debo llevarle a tu iglesia. ¿Por qué le expresé eso al Señor? Porque debemos aprender que en la oración podemos expresarle al Señor cómo nos estamos sintiendo realmente, qué es lo que hay en nuestro interior. Oraciones en las que podemos decirle: Señor, algunas veces yo voy en mi vehículo, yo respeto el carril, yo hago el pare, yo paro en el semáforo, pero todo el mundo se me atraviesa y me saca la piedra esa injusticia. ¿Sabes algo? Cuando oras así, tú te estás fortaleciendo en el Espíritu y a Dios le agrada que tú le cuentes tu realidad. En relación a esto segundo, es importante expresar por medio de la oración aquello que estamos sintiendo cuando somos tentados. Hermanos, cuando usted y yo somos tentados y terminamos llevando nuestra tentación a la presencia del Señor, ¿saben qué pasará? Al orar y al decirle al Señor cómo nos sentimos, nuestra tentación cambiará y nos sentiremos amados y protegidos por Dios. Esa ansiedad que la tentación nos estaba causando ahora va a ser cambiada y Dios con su Espíritu nos traerá descanso. Pero también en la oración el Señor va a empezar a perfeccionar nuestro carácter. Nicolás, descansa en mí. Nicolás, ¿por qué estás tan afanado y turbado? ¿Y saben qué va a pasar? Cuando sentimos la voz del Señor perfeccionando nuestro carácter, el Señor va a tomar control y recuperará nuestra mente dividida. Y es como si le quitaran a uno un velo y los pensamientos se empiezan a aclarar. Pero además, en la oración podremos recordar al Señor Jesús. ¿Saben qué hizo el Señor Jesús cuando fue tentado? Resistió la tentación. Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, al Señor Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y miren esto: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. Cuando te sientas tentado, además recuerda las palabras del Señor Jesús. Cuando Él nos enseñó a orar, dijo que podíamos tener esta frase: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cierren un momento sus cuadernos y vamos a recordar esto para que lo empecemos a practicar. ¿Cómo hacer frente a la tentación? Primero, reconocer nuestra debilidad. Segundo, ojos abiertos y oídos despiertos. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo: estén alerta. Y tercero, orar. Si usted aplica estos sencillos pasos en su vida, usted se va a dar cuenta que será capaz de salir victorioso en la tentación. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece
Vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.